El tema que vamos a ver es la vía gustativa. Antes de ver los aspectos que conforman este circuito, es necesario hacer una diferenciación entre lo que se llama gusto y sabor. El sabor es una compleja gama de información sensitiva proporcionada por el gusto, el olfato y las sensaciones táctiles que se tienen de la comida cuando se mastica. La palabra gusto se aplica en el sentido estricto a lo que se capta en los receptores de la lengua. Y en general se menciona que el gusto nos proporciona información de 4 modalidades que son salado, dulce, ácido y amargo. Y en últimas fechas se manejó el sabor umami. Entonces, recordemos, la vía gustativa solo maneja estas 5 modalidades de información. El gusto es sensaciones complejas que se manejan a nivel de la boca, sobre todo cuando masticamos algún alimento, y en el cual interviene en forma importante la vía olfatoria que ya describimos. La vía gustativa se va a iniciar en la información que nos proporcionan los receptores ubicados en los 2 tercios anteriores de la lengua, que están ubicados, si cortamos las papilas caliciformes a la mitad, toda esta región son los 2 tercios anteriores de la lengua, el tercio posterior atrás. Y en la epiglotis, incluso a veces en el esófago, se pueden encontrar receptores de tipo gustativo. En los recién nacidos tenemos receptores gustativos en la mayor parte de las estructuras de la cavidad oral, las cuales se van perdiendo paulatinamente. Si observamos este esquema, aquí lo que vemos es una papila gustativa. Recuerden que hay filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas. Hay autores que describen ciertas papilas para ciertos estímulos gustativos. En las papilas gustativas tenemos en su superficie los llamados botones gustativos, y en estos es donde se encuentran las células receptoras del gusto, entre las células de sostén. Aquí vemos los axones que salen de estas células para formar los diferentes nervios que van a conducir esta información. Aquí lo vemos un poco agrandado, vemos la gran cantidad de microvellosidades que presentan estas células. La vía gustativa se dice que es exclusivamente ipsilateral y nos informa sobre aspectos discriminativos del gusto. Podemos manejarla en forma muy simplista, diciendo que tenemos un receptor que son las células gustativas de los botones de las papilas gustativas. Una primera neurona, que es el axón de estas células, que sale, es una neurona aferente visceral especial y que va a viajar por 3 nervios. Recordemos 2 tercios anteriores facial, tercio posterior glosofaríngeo y el dorso de la epiglotis a través del nervio vago.
Estas neuronas van a terminar en la porción superior del núcleo del haz o del tracto solitario, recordemos en su porción superior o rostral. Los cuerpos de este núcleo dan origen a axones que ascienden, generalmente asociados a la central de la calota, muy cerca del menisco medial, y van a terminar en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, que es el núcleo que recibe toda la información procedente de estructuras cefálicas. La tercera neurona, pues va a ser la neurona que parte de este núcleo, viaja por la cápsula interna, sale por la corona radiada y va a terminar en el área 43. Aquí vemos algunas regiones, la porción interna del opérculo frontal, la corteza insular anterior. Si observamos este esquema, aquí vemos lengua, epiglotis, y vemos los nervios facial. Recordemos que los 2/3 anteriores de la lengua, la información gustativa, viaja por la cuerda del tímpano y claro, se mete al nervio facial que tiene esta neurona, su cuerpo en el ganglio geniculado, y de ahí va a penetrar al tallo cerebral por el surco pontobulbar para llegar a la región rostral del núcleo del tracto solitario. El tercio posterior, a través del glosofaringio, y llega al núcleo, y el vago, vemos aquí su ganglio, y va a terminar también en la vía, en el núcleo del haz solitario. Recordemos que en la clasificación a este se le llama petroso y a este se le llama nodoso. Una vez que la información llega a este núcleo, es procesada y es enviada al tálamo. Observen cómo ciertas neuronas hacen relevo en un área gustativa o en un núcleo gustativo reticular de la protuberancia. Vean que antes de llegar al tálamo, esta neurona puede darnos colaterales al núcleo amigdalino o al hipotálamo, generalmente al área hipotalámica lateral, donde está el centro de control del hambre y la sed, y finalmente terminará en el núcleo ventral posteromedial del tálamo, estableciendo conexiones con los núcleos reticulares que ya vimos del tálamo, y de ahí pues pasará a infinidad de centros corticales vía sistema límbico. Al llegar al núcleo ventral posteromedial, neuronas tálamo-corticales, vean que la llevan al área 43, que está ubicada por debajo del área 312, si vieron en la diapositiva anterior. Incluso el área 3 recibe fibras gustativas, ¿sí? Y aquí vemos la cisura lateral y la corteza del lóbulo de la ínsula, a donde estas neuronas suelen llegar. Entonces la vía no es muy compleja: receptores, 3 nervios, una neurona aferente visceral especial, un relevo en el núcleo del tracto solitario, su ascenso. Todas estas neuronas no tienen nombre, viajan adosadas a los fascículos que ya vimos y van estableciendo colaterales con diferentes centros hasta llegar a tálamo, y de ahí la información a corteza. Aquí vemos, para que lo recuerden, el nervio facial, su ganglio geniculado, el nervio glosofaringio, el ganglio petroso, y el nervio vago, el ganglio nodoso, y las diferentes regiones de donde reciben información y por qué nervio o por qué rama de estos nervios viaja esta información.
en bulbo. Vemos el núcleo de la solitario y vemos cómo la información procedente de lengua y epiglotes llega a este núcleo. Ustedes lo estudiarán con detenimiento. Por supuesto, el núcleo de la solitario, aparte de establecer conexiones con los núcleos que ya vimos, va a establecer conexiones con otros centros, por ejemplo, con los núcleos que inervan glándulas salivales, con el núcleo motor del 7 para nuestras respuestas faciales y por supuesto con el núcleo ambiguo para estimular al músculo estilofaringeo y generar el proceso de la deglución. Realmente la vía gustativa es compleja, sin embargo, para fines de enseñanza podemos manejarlo de la manera que lo estamos viendo. En otro esquema vemos exactamente lo mismo. La información viene de los botones gustativos, núcleo del haz solitario. Vean las fibras por el haz central de la calota al tálamo y de ahí a corteza cerebral. A donde terminamos, al área 43, que es el área gustativa primaria, y de ahí se puede ir a diferentes regiones. La información gustativa, por supuesto, participa en la percepción del sabor, la vía olfatoria y toda la información que conduce el nervio trigémino de mucosas, etc. Hay infinidad de patologías que se relacionan con trastornos de la vía gustativa, generalmente en lengua más que en su trayecto, aunque también podemos tener patologías en su trayecto. Términos como hipoageusia, parageusia, todos los relacionados con ageusias, hipoageusias, alteraciones del olfato como son las hiposmias o anosmias, las parageusias, que vemos que son distorsión en la percepción de un sabor. Una causa frecuente de alteración que nos produce disgeusias es el uso de fármacos, como son la acetazolamida, todos los derivados del metronidazol y, claro, otras patologías en lengua, por ejemplo, glositis o, aquí ven ustedes, traumatismos craneales, infecciones víricas, trastornos psiquiátricos. Nos pueden generar trastornos en la percepción del gusto y del sabor. Los pacientes sometidos a radio y quimioterapia, por eso es que se les va el apetito, y en la diabetes. Bien, esto es lo más importante que ustedes deben recordar de la vía gustativa. Por supuesto, apréndanse todos los términos relacionados con trastornos de esta vía. Gracias.